nos vaya a ver de manera directa o diferida, le damos la más cordial bienvenida, sea a través de nuestra página de Facebook Guadalajara, Palabra Fe y Gracia Jalisco, así como de la página de YouTube que es Facebook Guadalajara. Muy bien, pues primera carta de Tesalonicenses 5:23 habla realmente de lo que somos. Y todo vuestro ser, dice el apóstol Pablo, espiritual y cuerpo. Somos tripartitos, dice la Biblia. No somos una sola parte, sino estamos compuestos de tres partes. Pero Juan 3:6 dice que Jesucristo le dijo a Nicodemo que somos espíritus. Si somos espíritus, significa que al creer en Jesucristo, usted renació de nuevo, aunque no lo sintió. Renació lo que tiene en lo interno, el espíritu humano renació. Fue puesto un espíritu nuevo de parte de Dios, fue recreado el espíritu. Y además, aunado a eso, el espíritu, o sea, usted que es un espíritu, se le dio un espíritu nuevo para que fuera unido al espíritu de Jesucristo. Lo dice primera carta a los Corintios 6:17, ¿ok? Y primera carta a los Corintios 6:19, capítulo 3 también, el capítulo 3 de primera carta a los Corintios, habla de que somos templos del Espíritu Santo. Por consecuencia, hay algo en el interno de usted que se llama espíritu humano, que es el que no es pecador. En otras palabras, estamos diciendo que usted ya no es pecador, que usted es un justo por el sacrificio y la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿ok? Si podemos distinguir las tres partes de lo que somos, entendiendo que somos espíritus, poseemos o tenemos un alma y habitamos o vivimos dentro de este cuerpo. Este que es el vehículo, es el cascarón en la parte externa, que va a quedar 3 metros bajo tierra y que no tiene eternidad este cuerpo. Pero hay una promesa de parte de Dios que este cuerpo será transformado en inmortal cuando venga Jesucristo en lo que le llamamos el arrebatamiento, ¿ok? Por consecuencia, cualquier fragmento de esta parte del cuerpo que quede en la tierra, o inclusive que se vaya o haya desbaratado 3 metros bajo tierra, aún así hay una promesa que se nos va a dar un cuerpo nuevo en Cristo Jesús, pero estamos hablando cuando nos seamos trasladado juntamente con Cristo a ese lugar celestial, el tercer cielo. Ok, entonces nos quedamos principalmente en que el apóstol Pablo dijo que la parte que corresponde a usted, que es un espíritu humano, esa parte es necesario que la podamos nutrir, y hay algo que tiene contacto con el Espíritu de Dios, que es a través de la palabra de Dios. Eso es lo que lo alimenta a usted, es lo que le da la palabra de Dios, es la información que usted tiene que comprender principalmente para que a través de ello usted pueda renovar las otras 2/3 partes. El cuerpo no lo podemos renovar, pero sí lo podemos mejorar. La mente la tenemos que renovar porque la mente está viciada, dice el apóstol Pablo, con los deseos engañosos, viciada con muchos pensamientos, con educación familiar. Por todo ello ha sido perturbada la mente. Si no podemos renovar esta mente, difícilmente vamos a disfrutar. Juan 10:10 dijo Jesucristo: el ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido, dice Jesucristo, para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Póngase a pensar, ¿qué entiende usted por vida abundante? Pues ya no estar sufriendo, por lo menos sufriendo en el área de la enfermedad. Ya no tiene por qué tener una enfermedad incurable cuando Cristo Jesús llevó las enfermedades en la cruz del Calvario, ¿ok? Segundo, ya no tiene por qué continuar con un estado de pobreza, porque creemos la segunda carta a los Corintios 8:9 que dice que Jesucristo se hizo pobre y esa fue su maravillosa gracia, que por amor a nosotros en la cruz del Calvario llevó la maldición de la pobreza. ¿Para qué? Para que nosotros ya no seamos pobres y seamos enriquecidos, dice el apóstol Pablo, ¿ok? Entonces, la vida abundante la tenemos y la vamos a comenzar a vivir hasta que pensemos como piensa Cristo. La primera carta a los Corintios 2:16 dice Pablo que tenemos la mente de Cristo. Fíjese, si usted creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador y tiene un espíritu nuevo, dice que tiene la mente de Cristo. Como hijos de Dios tenemos dos mentes, la de Cristo y la mente natural. ¿Cuál es la que necesitamos renovar? La mente natural.
Porque la mente natural siempre cree o piensa que hay imposibilidades. Imposible de que sane de una enfermedad incurable. Siempre el ser humano cree que hay ciertas enfermedades que son incurables cuando para Cristo son curables. Creemos que hay imposibilidad para salir de pobreza y creemos que, si bien es cierto, el 5% de la población mundial son los creo que el 1, no sé si el 1 o el 5, no recuerdo. Son los que están enriquecidos y creemos que no vamos a salir de ese estatus. Bueno, renovando la mente vamos a salir de todas las circunstancias y realmente vamos a poder disfrutar la vida en Cristo Jesús, ¿ok? Pero es necesario atender a lo que la palabra de Dios dice. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:6. Vamos a leer al 8, por favor. Si lo podemos poner en pantalla sería ideal. Dice Pablo: si esto enseñas a los hermanos, primera carta a Timoteo 4:6. Ya. Si esto enseñas a los hermanos, dice, serás buen ministro de Jesucristo. Y lo dice, nutrido con las palabras de la fe. ¿Sabía usted que cuando usted escucha la palabra de Dios se están nutriendo? Porque en Mateo 4:4 dijo Jesucristo cuando fue tentado en el desierto por Satanás. Le dijo y le contestó a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no nada más del alimento natural que usted, las 3 comidas que se come al día, no es nada más de eso va a vivir, sino, dice, de toda palabra que salga de la boca de Dios. No sé si tenemos Mateo 4:4 ahí. Dice que usted será, que no nada más va a vivir de pan natural, sino va a vivir del pan espiritual. Y el pan espiritual, dice en Juan capítulo 6, que el pan que descendió del cielo fue Jesucristo. Y podemos decir entonces que el alimento espiritual que usted necesita es entender, creer y comprender acerca de lo que quién es Jesucristo, ¿no? Lo que pagó Jesucristo en la cruz, y crecer en el entendimiento del Cristo resucitado, que ahora ya no está en los cielos, que no está en los aires, sino que ahora habita donde cree, en usted como creyente. ¿Ya? Entonces, dice Pablo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. O sea, usted tiene que escuchar las palabras de qué, con las cuales usted puede ejercitar la fe que le fue depositada. ¿Cuáles son las palabras de fe? Todo lo que se refiere a nuevo pacto. Cuando hablamos nuevo pacto, principalmente estamos hablando de Jesucristo después o a partir de la cruz del Calvario para acá. Ese es nuevo pacto, ¿ok? Cuando Jesucristo estuvo vivo durante 33 años, todavía Él vivió bajo la ley. Cumplió la ley de Moisés. Y algunas cosas que habló ahí no las habló y no nos aplican a nosotros, sino le aplican de manera general a las personas que vivieron bajo la ley. Pero también habló algunas cosas del reino o principios del reino a sus discípulos. Sí les habló principios del reino y operó bajo principios de gracia. El hecho de sanar a enfermos son principios de gracia, ¿ok? Pero sobre todo debemos de comprender perfectamente cuando Cristo habló, el Cristo histórico, el que anduvo bajo la ley, hay que comprender bien qué cosas nos pertenecen a nosotros y qué cosas no nos pertenecen. Todo lo que se refiere al apóstol Pablo, que le dio en el tercer cielo, según lo que dice segunda carta a los Corintios, del 1 al 3, 12, capítulo 12, del 1 al 3, dice que le dio el evangelio cosas que eran complicadas de comprender. Y Gálatas capítulo 1 dice que ese evangelio no se lo reveló ni carne ni sangre, sino que fue revelado por Jesucristo en el tercer cielo al apóstol Pablo, ¿ok? Entonces dice: si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutridos por las palabras de fe. Y todo lo contrario, las palabras de la ley de Moisés no lo van a nutrir a usted, no lo van a edificar, no van a renovar su mente, no va a poder salir de las circunstancias adversas y jamás va a poder vivir una vida abundante, ¿ok? Entonces son las palabras de la fe con las que nos tenemos que nutrir
y de la buena doctrina, dice Pablo, que hemos seguido, que ha seguido Timoteo. Pero ¿qué creen? Nos aplica a nosotros, va dirigido también a nosotros. La buena doctrina. Entonces estamos hablando de palabras de la buena doctrina. Si Pablo habló de buena doctrina, significa que había una doctrina que no era buena. ¿Entendemos? O sea, doctrina, ¿qué significa? Doctrina no es más que enseñanza. Cuando hablamos, si ha escuchado usted, por ejemplo, los que estudian un doctorado, cuando Jesús hablaba de los doctores de la ley, eran los maestros de la ley, los que en cierta manera establecían una doctrina a través de los pensamientos, a través de lo que mandamientos que decía la ley de Moisés. Por eso dice que te nutres con las palabras de fe y de la buena doctrina que tú has seguido. La buena doctrina es que usted comprenda acerca de Jesucristo. Esa es la buena doctrina, y acerca de lo que Cristo pagó en la cruz y el beneficio que conquistó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. ¿Ok? Muy bien. Pero el 7 dice, 1 Timoteo 4:7, dice que desechemos las fábulas profanas y de viejas y ejercitémonos para la piedad. Si leemos otra Biblia de lenguaje sencillo, 1 Timoteo 4:7, y otra Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos, otra traducción del griego al español, podemos entender esto. Biblia de lenguaje sencillo dice: no prestes atención a historias falsas que la gente inventa, más bien esfuérzate en ser un buen discípulo de Jesucristo. O sea, sí podemos encontrar fábulas, ¿sí sabe usted? Podemos encontrar fábulas. Mire, la palabra de Dios para todos dice: hay quienes andan inventando cuentos tontos que no son de Dios. Cuentos o fábulas son inventados y podemos caer en una falsa doctrina, ¿sí me entiende? Ahora, ¿cómo podemos evaluar una doctrina? Principalmente porque debe de funcionar. Es uno de los aspectos principales de lo que entendemos si es buena, mala, o es una herejía, o está en un error doctrinal. Bueno, es que nos debe de funcionar la palabra de Dios, porque dice Pablo a Timoteo que la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿ok? Entonces, tenemos que dejar y no prestar atención a historias falsas o a cuentos, ¿ok? En muchas ocasiones se nos ha adoctrinado incorrectamente, sobre todo en el ámbito evangélico. Se nos ha adoctrinado de una manera incorrecta a veces, porque se nos dice que tenemos que ser pobres, o que de algo nos tenemos que morir, o que la enfermedad viene de parte de Dios. Aún los hijos de Dios que practican el cristianismo evangélico, que son nuestros hermanos en Cristo obviamente, ellos creen que la enfermedad, la pobreza es un estado en que Dios lo envía para probarnos y pasarnos por un desierto, y es Dios enseñándonos a través de esas circunstancias difíciles, como es la pobreza, como es la enfermedad. Póngase a pensar, pues eso no ha ayudado mucho, ¿me entienden? No ha ayudado mucho, ¿ok? Entonces, esas son cuentos, son fábulas. ¿Por qué? ¿Por qué son fábulas y por qué son cuentos? Porque han malinterpretado lo que la Biblia dice, ¿ok? Porque no han estudiado en su contexto las historias de lo que Dios quiso decir en la Biblia. Dijo Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Si usted llegó enfermo a conocer esta palabra o la palabra de Dios del nuevo pacto, si llegaron enfermos, pues hay una garantía de que cuando menos espere al escuchar la palabra, usted va a ser sanado de una enfermedad incurable. Dios, nos ha pasado en muchas ocasiones. En muchas ocasiones nos ha pasado. ¿Qué más? Desecha las fábulas profanas y dice: ejercítense para la piedad, es decir, escuchen acerca del evangelio. Eso es lo que quiere decir ejercítese, o sea, continuamente sean activos en estar escuchando continuamente la palabra de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Uno que corre 5 kilómetros a la semana o uno que corre 5 kilómetros de lunes a viernes? ¿Quién tendrá más habilidad para desenvolverse en el caso de que haya un altercado, en el caso que haya la oportunidad de librarse
de que alguien lo vaya persiguiendo, ¿quién cree que vaya a liberarse más rápido? ¿Uno que corre 5 kilómetros todos los días o uno que corre 5 kilómetros a la semana o 5 kilómetros al año? Dios mío, eso ya me hizo reflexionar que ya tengo 15 días que no corro. Entonces, que no hago ejercicio. ¿Quién cree que va a ser más librado? El que corre todos los días. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad de correr y nadie lo va a alcanzar. Pero ¿qué pasa? Y lo van siguiendo unos delincuentes a su colonia y usted va en la noche, pero usted corre todos los días y no la pueden alcanzar, no la van a poder alcanzar. Entonces lo mismo es, el apóstol Pablo dice, ejercítense. Sí, pero para el evangelio, para la piedad, para las buenas nuevas, para todo lo que es el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque no es la misma que usted no tenga ejercitado los sentidos espirituales o la mente. Cuando viene una enfermedad, ¿qué va a pasar? Y usted tiene una mente pasiva y no la tiene ejercitada en el conocimiento de lo que está escrito en la palabra de Dios, pues simple y sencillamente va a otorgar y va a dar permiso a que la enfermedad continúe en su cuerpo, o no va a estar agilizado para rápido inmediatamente pensar que por las heridas de Jesús usted ya fue sanado y tomar ese derecho legal como parte de la manifestación de la bendición de Dios, como un beneficio para usted. Y que al entender que por las llagas de Jesús usted fue sanado, al entender eso, pues obviamente lo va a hablar con su boca. Entonces salió de su corazón la palabra de Dios y va a traer milagros creativos en su cuerpo para que sea sanado de enfermedades incurables. ¿Ok? Muy bien. Ejercitémonos para la piedad. Muy bien. Entonces, vamos a la segunda carta a los Corintios. Si queremos que nos quede más claro que no somos cuerpo y que no somos lo que vemos en el espejo todos los días, si quiere usted que quede más claro que usted no es este cuerpo, porque muchas personas se evalúan conforme se ven en el espejo. Si se ven en el espejo y no se ven bien, a lo mejor viene una baja autoestima a través de ello, ¿ok? Por eso quiero decirle que usted no es un cuerpo, usted no es mente, usted no es alma, usted es un espíritu. Y dice segunda carta a los Corintios 5:6, el apóstol Pablo fue muy enfático y fue muy claro en ese sentido. Dice Pablo: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué significa estar en el cuerpo? Mientras que estamos en el cuerpo, ¿qué cree que significa? Que hay algo que fue depositado en este cuerpo que no somos nosotros. O sea, nosotros no somos cuerpo, hay algo extraño a nosotros donde fuimos depositados. Dice, entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿qué significa que no somos cuerpo? Somos algo externo al cuerpo, que fuimos depositados en este cuerpo. ¿Estamos entendiendo esa parte? Dice, entre tanto que estamos ausentes en el cuerpo, entre tanto que estamos en el cuerpo, dice, estamos ausentes del Señor. Entonces significa que mientras estamos habitando en este cuerpo, estamos lejos, por decirlo así, de los lugares celestiales, pues, para que usted me entienda. Eso es lo que quiere decir. Y luego dice el 7, porque por fe andamos y no por vista. La fe es la esencia de lo que usted es, espíritu. La fe es la esencia del espíritu humano. Esa es la fe, la esencia. Esa es la esencia. Y la vista, ¿a qué se refiere Pablo que andamos por fe y no por vista? Bueno, la fe, la vista, es lo que usted, en lo que usted opera a través del vehículo llamado el cuerpo, los sentidos naturales. Eso es la vista. Vamos a otro texto bíblico, el 10, segunda carta a los Corintios 5:10. 5:10 de la segunda carta a los Corintios. Dice Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho. Fíjese, cada uno reciba lo que haya hecho, cuándo y dónde. Pues mientras estaba ¿dónde? Mientras estábamos en este vehículo.
¿Lo checa? Entonces no somos cuerpo, porque mientras estamos en el cuerpo realizamos acciones, y esas acciones que realizamos en el cuerpo, dice Pablo, que vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Pero ese tribunal no va a ser para que usted lo condenen y enviarlo a un lugar de sufrimiento, no. Entonces nosotros vamos a recibir, ¿qué cree? Galardones, unos más, otros menos, de lo que nosotros hicimos en el cuerpo, pero no es un juicio donde se nos va a condenar por lo malo que hicimos, sino se nos va a evaluar y se nos van a dar o más galardones o menos galardones. Estamos entendiendo esa parte. Entonces vamos a comparecer ante el tribunal y cada uno vamos a recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en ese vehículo. Significa que no somos el cuerpo. ¿Captamos? Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, por favor. Segunda de Pedro 1, 13 y 14. ¿Listos? Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, dice Pedro, fíjese, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, es decir, el amonestarles, pues, sabiendo que en breve debo abandonar, ¿qué? ¿Qué es lo que iba a abandonar Pedro? Significa que de este cuerpo iba a salir algo interno, que era lo que realmente era Pedro. El verdadero Pedro es el que estaba dentro del cuerpo, captamos, y el que iba a salir. Dice, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces dice Pablo, en lo que estoy en este cuerpo, es decir, nuestra estancia por la tierra, este cuerpo únicamente nos sirve para convivir con los demás, para guiarnos los sentidos naturales, a través de los sentidos naturales, para tener comunicación con los demás seres humanos, para multiplicarnos. Tenemos sentimientos para tener nuestras esposas o los esposos, como se llame, Adán y Esteban. No, eso no es, es Adán y Eva, ¿no? Eso no existe. Eso ya son inventos, ¿no? Son inventos de la nueva tecnología. Ok, entonces bueno, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, ¿qué significa? Que no somos cuerpo. ¿Captamos? Entonces cuando usted se vea al espejo, entendamos todos que lo que vemos en el espejo, eso no somos. Si no hay algo interno en nosotros que no vemos, pero que cree que es más real de lo que podemos ver. ¿Por qué es más real el espíritu que el cuerpo? ¿Por qué cree? Porque este cuerpo 3 metros bajo tierra se va a desbaratar, literal, y va a desaparecer. Así es sencillo. Entonces, segunda carta de Pedro 2:14. Perdón, el 2:13, ¿verdad? 1:14. Ok, entonces, ahora Pablo dice que hay una oposición entre lo que dicta o dice el Espíritu Santo con lo que nosotros, con la parte de la carne, ¿ok? Hay una oposición. ¿Qué es la carne? Bueno, la carne, principalmente lo que vamos a ver ahorita, que es lo que es la carne. Gálatas 5:16. Veamos la oposición que existe entre lo que usted es y el Espíritu Santo que usted tiene habitando, unido a usted, y lo que realmente pudiéramos estar operando, que es la parte de la carne, ¿ok? Dice el apóstol Pablo, ya lo tiene, Gálatas 5:16, ¿ya? Gálatas 5:16, ¿listos? ¿Listos? Gálatas 5:16, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, ¿ok?
anden en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Por obviedad, si vemos en otra traducción del lenguaje más entendible, podemos ver en la Biblia del lenguaje sencillo, Gálatas 5:16, por eso les digo, dice Pablo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. En otras palabras, la carne, o cuando operamos en la carne, literalmente no hacemos cosas buenas. Pero cuando obedecemos a la voz del Espíritu de Dios que nos habla acerca de Jesucristo, porque el Espíritu Santo dijo Jesucristo que iba a dar testimonio acerca de Él. Si oímos la voz del Espíritu Santo, entonces no vamos a realizar los deseos, como dice, desearán hacer lo malo. Bueno, hay una Biblia que es la Biblia de El Peregrino. Dice, os encargo que procedáis según el Espíritu y no ejecutéis los deseos del instinto. Fíjese, la carne la llamó, o en esta traducción podemos ver que la carne es parte del instinto. ¿Sabía que los animalitos nada más tienen instinto? ¿Sí sabía o no sabía? Tienen instinto, y por ahí yo también creo que tienen un poquito de esa parte de alma, porque un animalito pudiera llegar a ejercer cariño hacia por ejemplo, un perrito puede llegar a ejercer cariño hacia sus dueños, ¿verdad? Entonces, existe ese amor, ¿verdad? ¿Sí o no existe? En su propia carne los perritos. Bueno, entonces, dice Pablo que no ejecutemos los deseos del instinto. O sea, ciertamente las personas que no tienen a Cristo en su corazón, o que son muertos espirituales, en su espíritu son muertos, regularmente se dejan guiar por los instintos. No sé si usted ha escuchado a personas que digan, tengo este presentimiento, no sé si, o me late que si hago esta operación me va a ir bien. ¿Usted cree que es guiado por el Espíritu de Dios a realizar eso? Por eso realizan muchas operaciones, o pierden dinero, o fracasan cuando inician una empresa, cuando tienen un proyecto financiero, un proyecto productivo de alguna empresa, y regularmente fallan porque se dejaron guiar por el instinto. El instinto a lo mejor les decía o les guiaba, que puede ser parte de la emoción también. Si a mi compadre puso un negocio de tacos dorados con carne de cerdo dorados y tortas ahogadas, significa, y le está yendo muy bien y tiene todas las noches lleno, entonces significa que si yo abro un negocio de tacos o de tortas ahogadas, me va a ir bien porque le fue bien a mi compadre. Entonces eso es dejarse guiar por los instintos, sin tomar en consideración la sabiduría de Dios, primero guiados por el Espíritu Santo, porque Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. ¿Ok? Todo hijo de Dios se debe guiar por el Espíritu, no por los instintos. Los instintos es parte de la parte carnal que le habló el apóstol Pablo. La parte carnal los instintos forman parte de lo carnal. ¿Ok? Entonces, por los instintos puede la gente o irle bien o fracasar. Tiene un porcentaje muy alto de fracasar en todo lo que emprenda o haga, o las decisiones que tome. ¿Ok? Entonces no es bueno dejarnos guiar por los instintos. ¿Ok? ¿Cuántas personas no se han dejado guiar por los instintos, por ejemplo, hasta para elegir a la persona con la que se van a casar? Se dejaron guiar por los instintos. Pues porque estaba muy guapo, porque estaba alto, porque tenía los ojos verdes, etcétera. Pero al rato lo vieron que era el cholo de la colonia, el que se andaba drogando y andaba matando gente. Entonces, mucha gente se deja guiar por los instintos, y ¿qué cree? Hay un fracaso enorme en ello. No es bueno. Y los instintos son parte de la carne. ¿Ya? Entonces dice Pablo en la Biblia de nuestro pueblo, Gálatas 5:16, les pido
que se dejen guiar conducir por el Espíritu de Dios. Dice Pablo, les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los bajos deseos. También lo menciona como bajos deseos. La carne es como un bajo deseo, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poquito más qué significa lo de la carne para entender a qué se refirió Pablo cuando habló de la carne, o Dios hablando acerca de la carne. Regularmente no necesariamente se refiere a este cuerpo, no necesariamente, sino pueden también ser los deseos de la mente natural o de la mente carnal, pueden ser también, ¿ok? Eso significa también la carne, es la palabra sarx. Vamos a ver que Jesucristo habló de sus emociones y del alma. Mateo 26, 41. Jesucristo dijo, velad y orad para que no entren en tentación. Y luego Jesucristo dijo, eso ya tenemos Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entren en tentación. Dice Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué creen? Dijo Jesús, la carne es débil. Cuando alguien falla con este cuerpo, que es parte también de la carne, no es lo único, pero es parte de, y que regularmente dicen, Filigonio, ¿por qué volviste a hacerlo? ¿No? La esposa de Filigonio, ¿por qué volviste a hacerlo, Filigonio? Y luego, ¿cuál es la respuesta común? Pues la carne es débil, entendemos. Por obviedad, la carne siempre va a ser débil cuando no renovamos el entendimiento, o la mente, porque todo deseo de este cuerpo surge de ¿qué cree? De un pensamiento. ¿A poco cree que, bueno, también podemos decir que al cuerpo a veces se le antojan algunas cosas, ¿no? Pero regularmente surgen de un pensamiento. ¿Qué pasa cuando usted ve en la televisión y luego le presentan Vallarta? Y luego le presentan unos mariscos, callitos de hacha, camarón, cocido, ¿qué más? Pulpo y todo lo demás. Y se lo presentan en televisión en un viaje a Vallarta, con que usted solo pague 4,000 pesos por 3 noches y 3 días. Dígame sí o no, el cuerpo va a reaccionar a lo que vio. Y a través de la vista entró, ¿qué cree? El antojo de que este cuerpo y luego este cuerpo reacciona a ese antojo. Y luego a la persona se le empieza a salir la baba, la saliva, como le quieran llamar en otros países, no sé cómo le llaman, ¿no? Se le empieza a salir aquí la baba, ¿por qué cree? Su cuerpo solamente respondió a un mensaje que entró por sus ojos y se lo llevó a su mente. Y de la mente vino esa sensación para producir en el cuerpo ese gusto por el alimento que le ofrecieron. O los que tienen 5 años sin salir de vacaciones, imagínense de repente la playa. Si es bonito ir a la playa, ¿les gusta la playa? A mí me gusta la playa, pero sobre todo lo que más me gusta de la playa es llevar dinero para comprar lo que yo quiera. O sea, si les gusta la playa y van limitados y van a llegar así como los chilangos, digo, los chilangos me refiero a las películas que salían de la Lagunilla, mi barrio, que se iban allá a las playas de Acapulco y como no llevaban para un hotel, llevaban una casa de campaña. O sea, como que no, ¿verdad? Me gusta ir a la playa, pero pues lo más bueno es llevar dinero para comprar lo que usted quiera y llegue al mejor hotel con jacuzzi, ¿eh? Entonces, mire, ¿qué dice? ¿En qué estábamos? Digo, eso de los mariscos me distrae mucho. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad siempre está dispuesto. El espíritu del ser humano, lo que somos en Cristo Jesús ahora, espíritus renacidos, siempre hay una disposición a hacer lo bueno, ¿sabe usted? Jamás su espíritu va a querer pecar. Por ejemplo, en el caso de los hombres, jamás su espíritu va a querer voltear a ver a ninguna mujer, solamente a su esposa.
¿Entendemos? ¿Pero qué cree? La mente no renovada le trae sensaciones al cuerpo. ¿Y qué cree? Es la mente natural, es el alma la que necesitamos renovar. ¿Ya? Entonces dice Jesús, su espíritu, que es usted, claro que está dispuesto. Su espíritu está dispuesto, además su espíritu, que es usted, está dispuesto a creer todo lo que la palabra de Dios dice. Pero hay algo que no cree, y es esta mente que no hemos renovado, por lo cual es importante escuchar la palabra de Dios para continuamente. Por eso les di unos tips ahorita bíblicos, les di textos bíblicos y les di para que vieran, cuando vieran en la pantalla de su computadora, de su celular, vieran sus números de lo que han ganado en la empresa de inversiones donde usted está. Vea esos números y vea la palabra de Dios lo que dice respecto a esos números. Y si usted lo cree, dice que al que cree todo le es posible. Y si usted lo puede creer, entonces lo va a empezar a hablar por su boca y va a decir que Jesús hizo pobre para que usted fuera rico. Y que usted en unos años va a estar millonario, independientemente de lo que diga las circunstancias económicas mundiales. Entonces, en ese momento, su mente se lo va a creer, y todo lo que usted cree y lo empieza a hablar por su boca, entonces le será hecho, dice el Señor Jesucristo en Marcos 11:23. Ya. Entonces, mire, vamos a la segunda de Pedro capítulo 2 versículo 18. Segunda de Pedro 2:18. ¿Listos? ¿Ya? Bueno, si leemos un poquito atrás, vamos a hablar de falsos maestros, ¿no? Dice 2 Pedro 2:17. Si lo tienes, sería ideal. Estos, dice el apóstol Pedro, son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y si usted lee el contexto, pues está hablando de personas. Desde el versículo, el subtítulo dice falsos profetas y falsos maestros, ¿no? Entre todos ellos, por ejemplo, dice el versículo 3, por avaricia, estos falsos maestros o falsos profetas, por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En otras palabras, habrá personas que usted se va a encontrar inclusive que lucren con el evangelio, ¿sabe usted? Habrá personas que usted se va a encontrar que solamente quieran el dinero de las personas. ¿Usted sabe que habrá personas así? Que le hablen inclusive de la propia Biblia. ¿Para qué cree? Para sacarle el dinero a las personas. Hay muchísimos así. Si no, dígame a los que están allá, aquí en Jalisco, en la hermosa provincia, en aquel edificio grandote que construyeron de millones de dólares y donde tienen ciertos túneles y recámaras. Dígame. Bueno, no sé para qué querrán las recámaras, ¿verdad? Pero póngase a pensar. O sea, la Biblia ya habla de esos profetas, maestros fraudulentos que solamente quieren dañar a las personas. Ya lo habla la Biblia. Que no lo deje muy perturbado eso de las recámaras, ¿eh? Luego dice el versículo 2 de Pedro 2:10. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, mire, ahí dice, siguiendo la carne, andan en concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Malos deseos, ¿no? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en malos deseos e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Cuál señorío? El de Cristo, ¿no? Atrevidos y contumaces no temen decir mal
de las potestades superiores. En otras palabras, no temen hablar mal de Dios. ¿Okay? Y luego llegamos ya al versículo 2 de Pedro 2:16, por favor. 2:18, perdón. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con deseos de la carne o concupiscencias o deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Y si ya lee usted el versículo 14, se va a dar una idea a qué se refirió Pedro cuando habló de deseos de la carne. ¿Okay? Dice Pedro, 2 de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio. Mire, ahí sí que cree que está incluyendo el pensamiento y el cuerpo. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea, todo esto, cuando habla de la carne, Pedro se está refiriendo a malos deseos. ¿Lo capta? Jesucristo se refirió también a deseos tanto del cuerpo como del pensamiento, y Pedro se refiere a ¿qué? A deseos también, o malos deseos en el pensamiento. ¿Okay? Deseos carnales. Jesús se refirió a emociones y sentimientos, y Juan, en 1 Juan 2:15, se refiere a los deseos por las cosas del mundo, y se refiere también a las emociones. 1 Juan 2:15 y 16, por favor. 1 Juan 2:15 y 16. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjese lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. La palabra deseos obviamente va enfocado a pensamientos, va enfocado a emociones, va enfocado a los sentidos naturales también, obviamente, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y los deseos de la carne incluye los deseos de ¿qué? De los ojos, como les hablaba ahorita, los deseos de los ojos, y no nada más los deseos de los ojos, sino que cree la vanagloria de la vida. Dice, no proviene del Padre sino del mundo. Bueno, para entender un poquito más, a ver si leemos un lenguaje sencillo, rapidito. Una Biblia en lenguaje sencillo, Dios habla hoy. Mire, el lenguaje sencillo dice: las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos. Fíjese, la ambición de tener todo lo que vemos. ¿Usted cree que es correcto de tener un deseo de todo lo que vemos sea nuestro? ¿Usted cree que sea correcto? Imagínense a una mujer que se le aparezca a Brad Pitt. Dios mío. Y que todo lo que desee se le aparezca como como Aladino, ¿no? La lámpara Aladino. Pide 3 deseos, hijo, que le diga Aladino, ¿no? Y usted diga: no, pues deseo mucho dinero, mucho amor, ¿y qué más? Y mucha vida, ¿no? Vida, amor y dinero. Póngase a pensar. Y que todo lo que le pida a esa lámpara mágica de Aladino le conceda. Póngase a pensar. Con una mente no renovada, Dios mío, ¿a dónde íbamos a parar todos? Y si la mente renovada. Por eso dice: las cosas que el mundo nos ofrece son los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. El problema no son las riquezas, el problema es el orgullo.
Porque Dios sí quiere que seamos enriquecidos. Mande. Nueva traducción de los muertos vivientes. ¿Qué dice, Berito? Pues el mundo solamente ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Qué más? Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Por qué es incorrecto ese tipo de deseos que también Pablo, en este caso Juan le llamó deseos de la carne? O sea, la carne también son deseos, no necesariamente del cuerpo, ¿no? Estamos hablando de que todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Qué de malo hay tener orgullo por haber alcanzado una posición económica o de educación? ¿Cuál es el problema ahí? Si aparentemente se ve bueno cuando se gradúan nuestros hijos o nos graduamos nosotros de una carrera, ¿qué cree? ¿Los padres se sienten orgullosos? ¿A poco no? ¿Y los hijos se sienten orgullosos? ¿A poco no? O sea, aparentemente se ve muy bueno todo eso. El problema es que si nosotros no siempre vamos a estar enorgullecidos por nuestros logros, vamos a creer que por nuestros logros todo lo que nos venga lo logramos por nuestros esfuerzos humanos, y nunca reconocemos que es Dios el que nos ha dado la vida, la inteligencia, la sabiduría, los trabajos que obtenemos, las empresas que tenemos, el dinero que tenemos y la salud que tenemos. Por eso le digo que no es malo que nos sintamos orgullosos por haber alcanzado una carrera educacional. Su servidor tengo un título, soy titulado LCP, o sea, licenciado en Contaduría Pública. Pero eso no debe de enorgullecerme, porque como contador no me voy a hacer millonario. Por lo que me voy a hacer millonario es por las ideas creativas que nos ha dado el Señor, y las empresas de inversiones que nos ha dado el Señor, donde vamos a ser ricos en unos años. ¿Se da cuenta? Pero no por ser contador. Entonces no debo sentirme orgulloso por tener un título y que me digan licenciado, porque muchas personas saben usted que, sobre todo acá en el área de los contadores, cuando laboramos en un despacho siempre es licenciado, licenciada, contador, contadora. O sea, todo el mundo se siente muy feliz porque le dicen licenciado o licenciada, pero créalo que no debe ser un orgullo, porque eso no lo logramos nosotros, fue que Dios nos dio vida. Yo estuve a punto de morir ahogado en las playas de Mazatlán, como a las 3, 4 de la tarde, que viene muy alta la marea, y estoy a punto de ahogarme. No lo hubiera logrado si no ha sido por la gracia de Dios, a pesar de que no lo conocía como lo conozco hoy, pero había un propósito de Dios para mi vida. Compañeros de escuela en una casa estudiante de Mazatlán que se llamaba Mártires 7 de abril, en esa casa de estudiantes murieron compañeros, velamos compañeros ahí que murieron ahogados inclusive. Entonces yo le doy gracias a Dios que no ha sido por mi fuerza que logré terminar una carrera o ser lo que soy como contador. Pero ¿qué cree? El orgullo más grande, que a pesar de haber estudiado una carrera, pronto ya no voy a ser contador. Qué chistoso, ¿no? Voy a ser empresario. ¿Se da cuenta? Hay algo más grande que estudiar una carrera, es ser los dueños de las empresas que contratemos los contadores. Para eso que se maten estudiando los contadores, para eso que estudien todas las leyes, códigos y todo lo que se refiera, y nosotros le pagamos para que nos trabajen para nosotros. ¿No se le hace mejor? Entonces, todo eso, el deseo de sentirse orgulloso por lo que logramos, en cierta manera no está mal. Lo malo sería que digan, es porque yo me esforcé, es porque yo lo logré por tanto desvelos y tanto que me maté estudiando las leyes, y por eso tengo lo que tengo, porque yo soy el más inteligente. Todas las personas que se creen así siempre fracasan y quedan mal. Pregúntemelo a mí si no hay personas que cuando estaba yo trabajando en el despacho y que llegaron a creerse que eran los mejores porque traían una maestría. Yo no tengo maestría y había otros con maestría. A ellos les pagaban más porque traían maestría y llegaron a creerse por encima de todos.
Pero cuando cometieron un error, ¿con quién creen que vinieron? Cuando se equivocaron, dijeron, o sea, como ellos creían que eran perfectos, que no se equivocaban, pues todos nos equivocamos. ¿Cuántos saben que todos nos equivocamos? Y ellos creían que no se equivocaban porque traían una maestría, eran máster. Pero cuando se equivocaban en algo tan infantil, que ahorita hasta me da risa, tan infantil que ese máster vino con el que no tiene una maestría, es decir, Sergio Soto. Y no porque yo sea el mejor ni sea mayor que ellos, simplemente porque tengo más años en la carrera. Muchos son recién egresados que tienen 2 o 3 años y tienen una maestría, pero no tienen experiencia. Pero yo ya tenía larga experiencia en lo contable, en lo fiscal. ¿Y qué creen? Pues todo el ego que traían arriba se les vino abajo porque se equivocaron. Ese es el problema, que a veces hasta pueden llegar hasta traumarse de que creen que son los mejores por sus logros. Pero ¿qué cree? Yo le decía, Espíritu Santo, guíame cómo voy a hacer, cómo voy a resolver este problema, Espíritu Santo, en el trabajo. ¿Y qué cree? Resolví el problema y después me decían, Sergio, qué inteligente eres, me decían en el trabajo. Le digo, no soy yo, es el Espíritu Santo que le digo que me diga cómo hacer las cosas. Y ellos decían, sí, seguramente ese era el Espíritu Santo. Pues claro que es el Espíritu Santo. Y ahora no tengo ni un problema por resolver algún problema, circunstancia adversa que se me presenta en la vida, porque no lo hago en mi sabiduría humana, lo hago Espíritu de Dios. ¿Qué hago en esta situación? Por eso yo creo firmemente que en los proyectos financieros donde estamos, creo firmemente que han venido del Espíritu de Dios, que no ha sido mi habilidad ni mi sabiduría, ni la de usted. Usted va a ser rico en unos años, algunos en menos años, otros en más años, pero va a llegar a esa posición financiera y no va a ser porque usted es el mero que se la sabe, no, es por la gracia de Dios. ¿Okay? Entonces ya concluyo con esto, ya se nos fue el tiempo. Entonces Pedro dice y habló acerca de Juan, nos quedamos en Juan, 1 Juan 2, 15 y 16. No amen al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego la Biblia, nueva traducción viviente que nos habló Berito, dice, pues el mundo solo ofrece intenso deseo por el placer físico. Dígame si no es cierto. Llega el viernes y ¿qué dice la mayoría? Ponen en el Face, llega el viernes y el cuerpo lo sabe, Dios. Porque ya saben que les está pidiendo alcohol para irse a la primer cantina de ahí de la esquina. ¿Sí o no? Dígame. Bueno, entonces ofrece el cuerpo placer físico. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Póngase a pensar. Si usted se comiera todo lo que se le antoja y ve con sus ojos, Dios mío, ¿cómo estuviéramos? Vi ahí por ahí, me llamó la atención un actor que salía en la película de Tarzán, no se lo recuerda usted. ¿Sí ha visto la película de Tarzán? ¿O usted es un santurrón que no ve tele? Porque cree que la tele es el cajón del diablo, como decían antes, ¿no? Muchos predicadores decían, no vean tele porque es el cajón del diablo. Y después ellos compraron una televisión. Vaya incongruencia, ¿no? Bueno, entonces la película, ¿cómo se llama ese hombre? Brendan, no sé qué. Cuando abro un navegador, aparecen ahí todas las noticias, ¿no? Y me tocó ver así a primera vista el navegador Edge, algo así se llama. Bueno, el caso es que lo abrí y apareció este hombre, pero totalmente transformado. O sea, literalmente envejeció en pocos años y luego extremadamente su rostro desfigurado, o sea, exagerado. Entonces, pues me llamó la atención, ¿no? Entonces, ¿por qué en tan pocos años esa persona se transfiguró? Bueno, principalmente porque decía ahí que padecía ¿cómo se llama rápido? ¿Cómo se llamaba? De los que tienen
de los que se deprimen. ¿Cómo se llama esa parte? ¿Mande? Depresión. Vaya, depresión. Ese hombre padecía depresión. Cada rato estaba deprimido y eso lo llevó a, ¿qué cree? Pasteles y más pasteles. Póngase a pensar. Coca-Cola de la roja, para que tenga más nutrientes, ¿no? Más calorías. Entonces este hombre literalmente se transformó en pocos años por la depresión, porque padecía depresión, y eso lo llevaba a comer y totalmente se transformó. Entonces, ¿por qué digo esto? Que no podemos comer todo lo que vemos, porque créanlo que vemos cosas muy buenas cuando vamos al supermercado, desde comprar tarros de nieve así hasta, Dios mío, vayas a la pastelería del Walmart, hay unas donas así con color rosa arriba, Dios mío, y luego es una con color así moca y otras con color chocolate, Dios mío, ahorita voy a ir para allá. Ya se me antojaron. Ya se me antojaron. Entonces dice que son los deseos que provee el mundo. ¿Qué deseos? Bueno, pues a lo mejor esa es la carne, deseos que sentimos, que vemos por nuestros ojos, nos lo llevamos al pensamiento y eso afecta nuestro cuerpo físico. ¿Y qué cree? Vamos a vivir menos tiempo sobre la tierra si no cuidamos también lo que es este cuerpo físico. Si no variamos nuestro alimento, creen lo que vamos. Entonces toda esa parte, mire, tanto Jesucristo, Pedro y Juan hablaron acerca de que la carne se refiere a deseos mentales y que esos deseos mentales los llevaron obviamente a que afectara también el deseo en su cuerpo. ¿Ok? Entonces ya lo vamos a continuar el otro viernes con una parte de ese tema. No hemos concluido, creí que lo íbamos a terminar ya, pero vamos a iniciar un tema muy bueno. Lo que sí es que necesito tiempo para prepararlo, es un tema muy bueno también. Y pero por el día de hoy ya quedó. Vamos a orarle al Padre, vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta noche maravillosa que venimos para aprender de ti, educarnos conforme a tu palabra, educarnos conforme a todo el conocimiento que tú has tenido para principalmente poder vivir esa vida plena que nos has dado y has proveído en ese sacrificio maravilloso, perfecto, en la obra terminada. Todo lo que has proveído para nosotros como tus hijos, entendemos que somos espíritus, poseemos un alma y vivimos o habitamos dentro de este cuerpo, Señor. Por eso seguiremos creciendo en el conocimiento de todo lo que tú has hecho, principalmente para renovar esta mente, el entendimiento, y nuestros pensamientos sean tus pensamientos, Cristo Jesús, para que a través de renovar el entendimiento podamos disfrutar todo lo que tú tienes para nosotros en la tierra, principalmente larga vida sobre la tierra, para disfrutar esa maravillosa riqueza económica también que nos estás proveyendo. También salud en nuestros cuerpos, Señor, para salir de toda circunstancia y de toda enfermedad que quiera venir a nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, y también para salir de la pobreza, Señor. Te damos gracias porque al renovar el entendimiento vamos a crecer en el conocimiento pleno de ti, Jesucristo, que eres la esencia principal por lo cual estamos aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nos despedimos, nuestros amigos de internet. Les recuerdo, los domingos, transmisiones domingos a las 12 del mediodía, viernes a las 8 de la noche. Reciba a Jesús en su corazón y haga esta simple oración para recibir al Salvador en su vida y que usted pueda nacer en el espíritu humano. Dígale: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón, en mi vida. Yo creo que moriste por mí en la cruz. Yo creo que eres mi Señor y mi único Salvador y mi único Dios. Te doy gracias por la vida, gracias por todo lo que has proveído para mí, la vida eterna. En el nombre de Jesús creo que soy templo del Espíritu Santo. A partir de este momento ya no estoy solo, tú estás conmigo, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.